Veamos ahora cómo generar y trabajar con texturas. Para generar una nueva textura tenemos que ir aquí al apartado de textura e indicar New. Lo primero que tenemos que hacer antes de pulsar en New es indicar o darle una resolución. Por defecto, ZBrush nos permite crear texturas de 4096 por 4096. Digamos que esto sería el máximo. Entonces, una vez generamos o indicamos la resolución, generamos la nueva textura. Tenemos algunas opciones dentro de la textura que tenemos marcada, como hacer un flip vertical o horizontal, rotarla a 90 grados o hacer un inverso. Por ejemplo, flip, bueno, o flip horizontal. Entonces, una vez tenemos la textura ya generada, podríamos utilizar cualquier elemento 3D que previamente hemos creado y asignársela. Iríamos aquí al texture y esta es la nueva textura que habíamos generado. Como la textura de color, o digamos el color que teníamos inicialmente había sido un color gris, la textura ha quedado de color gris. Ahora bien, si yo quiero, por ejemplo, marcar otra textura con un color de base, por ejemplo un rojo, pues lo que hago es marcar aquí el color inicial, voy a textura, por ejemplo voy a generarla un poco más pequeña, le digo New, entonces coge el color de base que tenemos nosotros marcado. Bien, una vez tenemos esto hecho, podemos hacer dos cosas. Uno sería extender la textura en nuestro canvas y pintarla directamente, y la otra sería utilizar el Projection Master, que veremos más adelante, y pintarla sobre nuestro objeto 3D. Entonces, para extender la textura en el canvas, que sería la primera parte, yo lo que haría es, por ejemplo, evidentemente dejar de editar este objeto, me voy aquí y le diría Crop and Fill, ¿vale? Que es control mayúsculas F o Fill Layer, ¿vale? La diferencia entre Crop and Fill y Fill Layer es que Fill Layer extiende la textura con el tamaño que tenga el canvas, y Crop and Fill lo que hace es ajustar el canvas al tamaño que tiene la textura. Por ejemplo, dice que sí, y aquí tenemos el tamaño que tiene la textura, que es, en este caso es realmente enorme. Vamos a verlo aquí. Bien. Entonces, una vez tenemos la textura aquí es expandida, yo lo que puedo utilizar son las opciones de RGB y utilizar las herramientas que os comenté anteriormente, y podría pintar aquí la textura como nosotros queramos. Lo más interesante de ZBrush es que te permite hacer texturas, digamos, tileables o repetibles, ¿no? Lo puedes hacer, digamos, que se repita varias veces en una dirección y que no se note, o hacer una textura que no se note el corte. ¿Cómo haríamos esto? Mirad, aquí en Layers tenemos el H-Display y el V-Display, ¿vale? Que lo que haría es mover para adelante y para atrás la textura. Pero también podemos utilizar la tecla ñ, ¿vale? En la documentación de ZBrush indica que es la tecla acento o coma, no recuerdo exactamente cuál era. Yo la verdad es que cuando empecé a buscarla me volví loco, hasta que un día de casualidad encontré que era la tecla ñ, ¿vale? Esto es lo que pasa cuando trabajamos con un teclado que no es el que se programó originalmente el software. Entonces, pulsamos la tecla ñ, pinchamos, entonces movemos, y fijaros que cuando el color verde sale por un lado, entra por el otro. Entonces, lo que tenemos que ir haciendo es ir ajustando esto de tal forma que los cortes vayan desapareciendo. Y fijaros, ya con 4 brochazos que he pegado, yo cuando giro parece que sea una textura que no tiene fin. Entonces, en el momento que tenemos hecho esto, ya podemos repetirla tantas veces como queramos en vertical y en horizontal, y no se vería nunca dónde termina y dónde empieza la textura. ¿Vale? Ya os digo, esta opción es realmente útil para hacer texturas que se repiten, por ejemplo, pues unos ladrillos o la piel de los personajes, o bueno, muchas veces cualquier textura puede ser repetida tantas veces como necesitemos sin ningún problema. ¿Vale? Esta sería la forma más básica de crear texturas. Ahora vamos a ver en el siguiente apartado cómo utilizar el Projection Master, que es sin duda la opción más interesante para añadir detalles y color
a nuestros elementos 3D o a nuestros personajes. Sigamos ahora con Projection Master. Entonces para ello, bueno, voy a borrar de nuevo el canvas y voy a trabajar con este personaje que tenía creado yo anteriormente. Voy a editarlo, vamos a ver esto actual 1.1. Entonces lo primero que voy a hacer, por ejemplo, si quiero añadir una textura o modificar una textura desde el Projection Master, es generar una textura nueva. Entonces voy a ir otra vez a Texture y bueno, generamos aquí la textura. New, tenía un color verde de base, voy a haberle puesto, bueno, un color más blanco para que se vea bien. Aquí lo tenemos. Entonces, una forma es directamente trabajar en RGB y pintar los vértices del personaje. Vamos a ir aquí, RGB, aquí. Entonces podríamos ir pintando los vértices del personaje. Esto que aparece aquí como unos cortes son como, no sé si más que un error de refresco o un error de visualización, es para que veamos realmente dónde están los cortes del despliegue UV del personaje. Entonces podríamos, ya os digo, pintar el personaje directamente con color al vértice. Esto quiere decir que dependiendo de la subdivisión que tenga, estos degradados tendrán más o menos precisión. Y una vez lo tenemos pintado, utilizamos el Projection Master para pegárselo al color de la textura. Fijaros que la textura ahora mismo sigue siendo de un color blanco. Vamos a ir a Projection Master, entonces de aquí de todas las opciones elegimos color, ¿vale? Tendríamos estas que son para color y luego tendríamos estas de aquí que son para deformación. Entonces decimos Drop Now y sin hacer nada vamos a decir Pick Up Now. El atajo de teclado del Projection Master es la tecla G. Fijaros ahora que los errores de visualización que teníamos han desaparecido y si os fijáis aquí en la parte de textura veréis que se ha aplicado el color directamente sobre la textura. Veamos otra vez lo del Projection Master. Pulsamos la tecla G en vez de pulsar el botón, tecla G. Entonces vemos que tenemos para pintar el color. Daros cuenta de una cosa, en el momento que haga Drop Now, aquí estas herramientas van a cambiar. Básicamente, yo después de trabajar bastante con él, he llegado a la conclusión de que básicamente lo que se hace es trabajar con un ZBrush por encima de otro ZBrush. No sé si esto os puede confundir más o menos, pero básicamente, o sea, yo si hago ahora Control N, mi objeto de aquí desaparecería, porque es como si hubiera dejado de editarlo. Y lo que hago es trabajar con otras herramientas y pintar aquí encima como si fuera un canvas nuevo. Y luego lo que hace el Projection Master es, desde el punto de vista desde el que estamos trabajando, pegar como si fuera un proyector la imagen a la posición donde tenía el objeto cuando aplicamos el Projection Master, de tal forma que da la sensación de que lo que estamos haciendo es pintar por encima del objeto. Por ejemplo, yo ahora podría coger y dedicarme a pintar sobre el objeto. ¿Lo veis? Solo puedo pintar sobre el objeto. Podría utilizar ahora cualquier elemento, cualquier alfa o cualquier tipo de stroke. Por ejemplo, podría utilizar este stroke de aquí, que lo que hace es marcar una zona, ¿lo veis? Por ejemplo, voy a utilizar esto, que se ve más claro. ¿Veis? Y marco aquí una estrella. Entonces, una vez aplicado todas las modificaciones de color que yo quería, vuelvo otra vez a Projection Master y le digo Pick Up Now. En el momento que le digo Pick Up Now, lo que hace es procesar la imagen que teníamos y la aplica sobre el objeto de fondo. De tal forma que el color queda aplicado sobre la textura. Pero si nos fijamos, por ejemplo, desde el punto de vista que teníamos, aquí donde terminaba el modelo, la textura queda arrastrada y se desvanece. Entonces, para trabajar, básicamente la forma sería la siguiente. Yo cogería el modelo, Projection Master, Drop Now, entonces iría aquí con el tipo